17 horas con 31 minutos. Qué gusto que nos acompañen, queridos amigos, amigas, internautas. Ya estamos generando nuestra habitual transmisión en la fanpage de Primera Plana. Esto es Zoom al día y estamos listos para compartir los siguientes minutos con mucho ánimo, con mucha energía. Vamos justamente a hacer una valoración de los hechos más importantes de la jornada del día de hoy. Saludos cordiales a quienes poco a poco ya empiezan a conectarse con la señal informativa de nuestro espacio de noticias, nuestra fanpage que está a su disposición, nuestra cuenta Twitter, @primeraplanaEQ. A través de ella ustedes podrán encontrar todos los contenidos que generamos a lo largo de cada jornada periodística. Obviamente también la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Primera Plana. Van a encontrar nuestros contenidos multimedia y toda la información que justamente generamos a lo largo de cada jornada informativa. Decirles también que desde ayer se suman pues a la retransmisión de ese espacio de noticias NV Digital, que es un nuevo medio de comunicación digital en el Valle de los Chillos, donde encontrarás noticias nacionales, cantonales, parroquiales, deportivas y consejos para la vida diaria. Así que igualmente un saludo muy cordial a nuestra amable audiencia que nos sintoniza allá justamente en el sector del Cantón Rumiñahui a través de este nuevo medio digital. Como cada jornada, les saluda y les habla Fabricio Vela. Estoy muy honrado de participar con ustedes en estos minutos que vamos a compartir, 90 minutos de mucha información, de comentarios. Nos vamos a morir de las iras el día de hoy. Va a ser compleja la jornada del día de hoy realmente. No va a estar con nosotros José Antonio Sánchez el día de hoy. Él está viajando hasta la provincia de Morona, Santiago. Sin embargo, me pasaron un dato, a ver si le pueden pasar el dato al Flaco Sánchez de que, a ver, por aquí tengo el dato. El Flaco Sánchez anunció ayer que se iba de viaje para Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Sin embargo, resulta que el Cantón Morona, en Morona, Santiago, vuelve al semáforo rojo por el aumento de los contagios. Miren ustedes esta información. A través de una rueda de prensa virtual, el alcalde del Cantón Morona, Franklin Galarza, confirmó que esta localidad retornó hoy al semáforo rojo por el aumento de casos de COVID-19. Hasta ayer, miércoles 1 de julio, la provincia de Morona, Santiago, sumaba 796 infectados de COVID-19. De esos, 247 se concentran en esa localidad que hace un mes pasó al color amarillo. A fines de mayo pasado, Morona registraba apenas 29 contagios, mientras que la provincia sumaba 105 casos. Ante este nuevo escenario, el alcalde reiteró que la decisión se tomó con el fin de salvar vidas. Ahora el toque de queda se iniciará a las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El cantón Las Lajas de la provincia del Oro se convirtió en el primer cantón en regresar al semáforo rojo la semana anterior. Así que habrá que monitorear y le pido al equipo que estén pendientes de José Antonio si va a poder o no llegar hasta su provincia o hasta la provincia donde es oriunda su esposa Ibis. Y obviamente permanecer ahí el fin de semana como justamente lo había anunciado. Nos pregunta justamente Diego Rengel, ¿qué pasó con el Flaco Sánchez? Bueno, él está viajando a la provincia de Morona, Santiago, pero como digo, acabo de dar lectura a este tema de la decisión del Cantón Morona de retornar al semáforo rojo luego del aumento de los contagios. Saludos cordiales a quienes ya se suman a nuestra transmisión. Por ahí tenemos don Carlos Vázquez que nos saluda, María Eugenia Beltrán igualmente. John Zacarías dice, ¿qué hay para hoy? Recuerden cuántos años lleva en el CONADI su invitado. Pues sí, el invitado de hoy va a ser Javier Torres, quien es la cabeza del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, el CONADIS. Vamos a hablar mucho con él, porque Javier Torres, igualmente como lo hicimos ayer en nuestra conversación con María Cristina Cronfle, Javier Torres tiene un papel protagónico en lo que tiene que ver con los temas de discapacidades. Vamos a ver qué opina Javier Torres, más allá de que se ha aclarado que el CONADIS en este momento no tiene nada que ver con la emisión de los carnés. Así que le vamos a consultar. Víctor Hugo Maldonado Polo, que también ya nos envió un saludo. Don Wilson Carrasco desde Riobamba, muchas gracias. Rebeca Paladines, saludos, querida Rebeca, desde la ciudad de Guayaquil. Nos saluda también Carlos Caicedo Mendoza desde Esmeraldas, la provincia verde. La doctora Silvana Pastor, qué gusto. Hasta el sector de Cumbayal, nororiente de Quito, le enviamos un caluroso saludo. Desde el sur de Guayaquil, Luis Gavilanes, saludos a la perla del Pacífico. Edith Vinces, ¿qué será? Familiar. Yo soy Fabricio Vela Vinces, capaz que somos familiares. Vinces de Portoviejo, capaz que tenemos algún tipo de parentesco. Saludos cordiales. Diego Regel, que también nos había saludado. Ramírez Holanda, buenas tardes, muchas gracias. Edgar Padilla dice,
Comente, por favor, sobre la discapacidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya lo vamos a comentar porque eso tenemos en la agenda del día de hoy. Esteban Nicolás Fernández nos saluda igualmente. Don Giovanni Torres dice, desde Estados Unidos nos escribe, gracias Giovanni. ¿Podrían hablar de las supuestas glosas que fueron anuladas por Celi y por esos favores al menos una compañía traspasó una casa a nombre del hermano del Contralor? No tengo, digamos, he visto la información, pero la he visto a través de ciertos portales. No tengo una precisión sobre este tema. Sí, obviamente lo que se ha difundido ya me llama poderosamente la atención. Vamos a ver cómo evoluciona este tema, porque de esto no se ha dicho nada, así como tampoco se ha dicho nada sobre el señor Raúl de la Torre, quien tiene un parentesco con el contralor Pablo Celi, quien fue detenido en los Estados Unidos. Sabemos que en el curso de este mes abrió una sentencia contra el señor Raúl de la Torre. Gracias a Edison Correa Ríos, Jaime Tomás Proaño dice, tengo varias preguntas, compártalas, ahí vamos a tratar de absorberlas. Don Enrique Vallas, qué gusto. Ya le vamos a invitar a Fabricio Villamar. De ese tema también vamos a hablar el día de hoy. Don Williams Jiménez igualmente. Don Adrián Ibarra, qué gusto, ¿ah? Con usted también hay que hablar sobre el tema de los infocentros en los próximos días. Muchas gracias, Elías Cedeño, desde la capital manabita, Portoviejo. Don Mauricio Baroja, buenas tardes. Recién estuvo el doctor Tandazo, pues, don Fabián Ortiz. Lo tuvimos hace 2 semanas, o la semana pasada, no me acuerdo. Pero recién nomás lo tuvimos al doctor Tandazo. Luis Fernando Luna desde Loja igualmente nos acompaña. Miento, el doctor Tandazo estuvo en la primera hora, en la mañana. Estuvo la semana pasada, me parece, el doctor Tandazo hace 2 semanas en la primera hora. Gracias a Majo Vargas, Majito, qué gusto. Saludo muy cordial. Y bueno, saludos desde Loja también, desde Tampa, Estados Unidos. Nati Rivera también que nos saluda. Bueno, saludos a todos, porque si empiezo a saludar a todos, me como todo el programa. ¿Eh? El día de hoy decía, no estará con nosotros José Antonio Sánchez, que está viajando, pero tenemos una invitada especial. Nos va a acompañar en segundos la colega periodista y amiga de esta casa, Teresa Menéndez, desde la ciudad de Guayaquil. Ella muy activa en redes sociales, que además colabora también con nuestro espacio de noticias, con nuestro esfuerzo digital, Zoom al día y obviamente la fanpage de Primera Plana. Así que con Tere ya vamos a estar conectándonos. Suscriba a don Joseph Alejandro Polanco. Ya queremos ver jugar a Emelec. Pero ya mismo, ya anunció el señor ministro de Salud Pública que en pocos días más se va a retomar el campeonato ecuatoriano de fútbol, aparentemente el 25. Ahí está doña Tere, que ya se conecta con nosotros, así que le vamos a saludar. Querida Tere, bienvenida, qué gusto. No te escucho nada. No te escucho nada. Nada. Espérame un segundo. Ahí sí te escucho, ahí sí te escucho. El saludo para la gran audiencia. Bienvenida. Saludos a Fabricio, saludos a toda la audiencia que día a día se conecta con Zoom. Bueno, yo tengo la difícil tarea, como toda persona que hace un reemplazo, así sea temporal, llenar zapatos grandes. En este caso, vamos a tratar de acercar muy bien aquí a José Antonio, que le mandamos un saludo. Tuvo que salir a una diligencia familiar, pero bueno, aquí estamos tratando de dar todo lo mejor junto a toda la... Tengo problemas con tu señal, Tere. Tere, tengo problemas con tu señal, se está entrecortando, no sé si puedes acercarte al router o al módem. Tengo problemas con tu señal. A ver, ¿ahí te escucho? Hola. Sí, es que sale como medio cristalizado, ¿no? No sé si los internautas se escuchan así igualmente a Tere. Sí. A ver, habla ahí. Como robot. Como robot. Ahí, a ver. Hola, ahí. Aparentemente. ¿Hay algún problema? Tratemos de verificar eso, porque te escucho como... Te escucho como robot. Sí, efectivamente, nos confirman que hay problemas. Sí, tú me escuchas bien. El problema es que yo no te escucho bien y efectivamente hay un problema con el sonido, nos reportan. Hay un eco inclusive y sale como robot. No sé si puedes reiniciar la transmisión o tal vez verificar la calidad de tu internet. Pero aquí estoy. Ahí te escucho de nuevo. A ver. Sí, aquí estoy. De nuevo. Bueno, lo que decía es que siempre cuando uno es reemplazo, así sea temporal, así sea por un día, hay zapatos
y que vamos a hacer lo mejor, que dar lo mejor siempre para que José Antonio no se sienta la ausencia de José Antonio y que la audiencia pueda seguir conectada aquí hasta que termine todo el programa, porque tenemos mucho que comentar. Claro que sí. Todavía te escucho con ese problema. Tratemos de verificar para mejorar la calidad del sonido, la calidad de nuestra transmisión. Tratemos de verificar aquello. Efectivamente, nos confirman, se escucha entrecortado. Don Aníbal Guayaquil nos dice, gracias Aníbal, que no perdamos de vista, a ver, se me está yendo el mensaje, que no perdamos de vista la corrupción, dice, de la Asamblea y del famoso Salcedo. Bueno, sobre Salcedo quiero decirles, ayer hubo novedades. Resulta que su abogado, el jurista Luis García, quien es asambleísta alterno de María Mercedes Cuesta, de hecho, creo que en algún momento del camino hubo una desavenencia entre los dos, pero antes de esas diferencias, Luis García actuó durante varias ocasiones en el Pleno de la Asamblea Nacional ante la ausencia de María Mercedes Cuesta. Resulta que ayer se presenta como abogado de Daniel Salcedo y ha asegurado que su defendido va a acogerse a la cooperación eficaz. Así que vamos a estar pendientes de lo que pase a propósito de esa pregunta. A ver, Tere, volvamos, quiero escucharte para ver si mejora la señal y podemos compartir. ¿Sabes qué? Voy a salir sí. Y ingresar de nuevo, porque sí creo que es un problema de mi señal, ¿ya? Hay un problema con tu señal. Déjame salir y vuelvo a ingresar, ¿ya? Ya, salte y luego regresas, pero con todo gusto que yo te espero aquí, no me muevo a ningún lado. Gracias a todos quienes se están conectando. A ver, mucho para comentar el día de hoy. A propósito de los saludos, algunas personas nos escribían el día de hoy. A ver, hay que destacar el trabajo que en estos últimos días, sobre todo los últimos días, ha desarrollado el portal La Historia, que dirige el colega periodista Marlon Puertas. Este portal se ha encargado de hacer una serie de publicaciones respecto de algunos políticos, autoridades, asambleístas, que resulta que han tenido acceso a carnets de discapacidad. Este tema ha generado una honda molestia en el país, sobre todo en la comunidad de personas con discapacidad. Y hay algunas novedades que yo las voy a compartir el día de hoy con ustedes. Cito la fuente, es el portal La Historia, el que justamente se ha hecho eco. Creo que hay que destacar el trabajo periodístico de los colegas del portal La Historia. Allí tienen ustedes en su pantalla. Quiero proyectarles a ustedes justamente las publicaciones del portal La Historia. Empecemos por este tweet. Muy bien. Vamos primero a ver si todo está saliendo bien, porque como estoy solito el día de hoy y me toca a mí proyectar todo, voy a cerciorarme de que estamos justamente compartiendo tranquilamente nuestra señal aquí en nuestra fanpage. A ver, veamos. Ténganos un poquito de paciencia, ¿no? Que toca tener más de dos manos. A ver. Si los internautas se escuchan así, igualmente. Efectivamente. Muy bien. A ver, ahí estoy, sí, estoy verificando que estoy y le admito nuevamente en la sala a Tere. Tenemos más de 300 personas que nos están observando a esta hora. Ya se está conectando también Tere Menéndez. Vamos a conversar con ella sobre los temas asociados a la agenda del día de hoy. A ver, Tere, te pruebo de nuevo el audio. Mira, me tuve que conectar desde mi celular lastimosamente porque mi computadora algo le pasó. Perfecto. Pero aquí estoy. Ahí sí ahora te sí escucho. me escuchas bien, ¿sí? Ahí sí te escucho muy bien. Muy bien. Qué Ahora sí te escucho bien. Ahora sí, saluda de nuevo, por favor. Ten la gentileza. Ya no, ya la gente se va a cansar de tanto No, saludo. tranquila, es que nadie te escuchó. Yo no te entendí el saludo. ¿Ah? Vamos al condumio. Ya vamos. No, primero salude. Solo decía que es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde. Gracias por estar en sintonía, todavía conectados con Zoom al día. Sintiendo mucho la ausencia de José Antonio hoy, vamos a hacer todo lo posible por llenar esos zapatos grandes que él deja y comentar todo lo que, en la medida del tiempo, lo que está ocurriendo y lo que es de interés nacional y de todos, ¿no? Bueno, no se exagera que usted es una periodista de trayectoria y de mucho nivel. A ver, Tere, entremos en materia. Ya estaba yo entrando en materia. Acompáñame, por favor, para comentar lo que estoy proyectando ahora mismo a nuestra amable audiencia. Por favor, ese tweet que estás proyectando también lo tenemos en primera plana. Sí, de acuerdo, pero hay que citar la fuente. La fuente no es primera plana. Primera plana replicado lo que ha publicado La Historia.
Yo siempre, digamos, cito las fuentes, yo no puedo hacer propia o mía, no podemos hacer nuestra una información que publican medios colegas. Ya vamos a presentar también los tweets de primera plana. Lo que quiero mostrar justamente es algunos de los tweets que ha generado el portal La Historia, que da cuenta, lo tienen ustedes allí en pantalla, que da cuenta de algunos personajes que el día de hoy aparecen con carnet de discapacidad. Empecemos por este personaje, Tere. ¿Qué nos puede decir del secretario o director general del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, antes llamada SENAIN, esta dependencia, Tere? Sí, bueno, como tú decías, bien citar la fuente, que es la fuente de La Historia, que ha hecho esta serie de publicaciones y gracias a las cuales hemos conocido poco a poco de todas estas irregularidades que se han venido dando en la entrega de credenciales y bueno, pues ahora un poco asociadas a funcionarios, pero que poco a poco están saliendo a justificar el poseer este tipo de carnet, de carnet de discapacidad, la credencial. El funcionario en mención justamente puso un comunicado en su cuenta de Twitter, que es el que mostrabas hace un momento en el tweet de La Historia, argumentando que él tiene la discapacidad desde hace 14 años. Entonces, no sé si tú entraste en materia, No lastimosamente por todavía, problemas no de todavía. conexión. Recién en este Bueno, momento iba a entrar en materia. no sé si entraste en materia con respecto a las acciones que anunció el Ministerio de Salud ahora No al todavía. mediodía en un comunicado, pero bueno, Ya lo vamos a entrar en materia. justamente sobre eso, un poco decir que dentro de estas 7 acciones, yo había resaltado una en particular, porque decía en el comunicado, dice que van a revisar todos los carnets de discapacidad emitidos durante la emergencia sanitaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? A la lectura a buen ojo de pájaro, que significa que esta revisión va a ser solamente de los que han emitido en este periodo. Y entonces están saliendo los funcionarios a argumentar y a exponer primero su discapacidad o su impedimento, porque son objeto ahorita de acusaciones y de miramientos públicos, ¿no? Y en el caso del secretario es justamente hace 14 años, y así han venido desmintiendo asambleístas y todo, como lo veníamos comentando ayer con José Antonio también. Desde luego. A ver, habíamos mostrado el tweet del portal La Historia, pongamos nuestro propio tweet generado por nuestro equipo. Asambleístas y otros altos funcionarios conforman la lista de poseer carnés de discapacidad, mismos que habrían usado para otros beneficios. Uno de ellos, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Juan de Howitt, quien aclara que porta este certificado desde hace 14 años. A ver, ¿qué dice Juan de Howitt el día de hoy? Ha emitido un comunicado donde señala: no he importado ningún vehículo, de hecho nunca he accedido a la exoneración tributaria. Tengo carnet con ADIS ya que hace 14 años fui diagnosticado con una cardiomiopatía hipertrófica y hace 3 años vivo con un dispositivo bicameral en mi corazón. Como parte de mi actividad empresarial privada y como accionista de una empresa en Estados Unidos, compré un vehículo que permanece en ese país al servicio de la empresa, lo que consta en mi declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado. Para quienes se preguntan por qué me pronuncio hoy, me veo en la necesidad de hacer público que tengo COVID-19 y estoy interno desde el 20 de junio. Mira tú, nosotros no teníamos idea que el señor director del Servicio de Inteligencia Estratégica, del Centro de Inteligencia Estratégica, resulta que ha tenido COVID-19, o al menos así ha aparecido el día de hoy. ¿Qué le parece, Tere? Claro, bueno, lastimosamente todo esto es una extraña coincidencia porque resulta que el hombre sale a defender una cosa y por ahí mismo te va lanzando la noticia de que tiene COVID-19. Algo similar a lo que ocurrió con Cynthia Viteri en su momento cuando tuvo el problema del cierre de la pista del aeropuerto de Guayaquil, que al día siguiente salió también con su examen, su muestra, indicando que era positivo en COVID-19. Entonces, un poco la gente asocia esto como un argumento para tratar de desviar la atención y de no demostrar con todos los argumentos necesarios la acusación de la que es objeto en este caso. Claro. Y ahí tenemos el 1.
que tal vez no fue tan polémico como el caso que vamos a mostrar en este momento a nuestros internautas. La persona que está allí en una característica, en una característica postura de artes marciales, es el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Todos sabemos que él es karateca. Él practica artes marciales. De hecho, eso consta en su hoja de vida. Cuando fue elegido presidente tras la destitución de José Carlos Tuárez a su condición de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de consejero de ese organismo, mucho se difundió esta y otras fotografías respecto de su actividad deportiva, de las artes marciales, qué sé yo. Bueno, resulta que el funcionario karateca ha tenido 81% de discapacidad y accede a la exoneración de tributos en un 80%. O sea, yo no quiero hacer un juicio de valor, Tere, amigos y amigas, a priori, pero yo no puedo concebir que la persona de la fotografía que ven ustedes en este momento tenga 81% de discapacidad. O sea, no lo puedo entender. ¿Y sabes por qué no lo puedo entender? A ver, no sé si una persona con un 81% de discapacidad puede hacer digamos, puede tomarse una foto en esta posición, Tere. Yo con todas mis capacidades no puedo. De una ya te voy diciendo eso. ¿Ah? ¿Cuántos de los internautas pueden hacer no ubicarse llego a en ese esa? nivel de concentración. Tipo Jean-Claude Van Damme, ¿ah? Pero a ver, yo no sé, 81%. 81%, que es igual Mira, justamente yo saqué unos datitos porque quería estar y mantener informados a todos sobre estos porcentajes de discapacidad que Déjame ahorita salirme de la foto de la polémica. parecen exagerados, pero, por cierto, sobre ese tema, todavía no hay un pronunciamiento ni del funcionario ni de la entidad. Justamente acabo de leer el chat del Consejo de Participación que nos indica que a las 6:15 estarían emitiendo el comunicado sobre este tema, ¿no? Nos han tenido esperando desde que salió la noticia. Ya publicaron eso, ¿no? Acaban de decirlo en el chat, sí. Acaban de decirlo sí, lo acabo de ver. Y no hay una publicación todavía de ningún comunicado, ni lo han difundido por ese medio. Pero dicen que hasta las 6:15, ¿no? Hasta las 6:15. O sea, hasta las 6:15. En teoría, en pocos minutos más y dentro de este espacio, vamos justamente a tener alguna información. Vamos a poder tener la reacción. Veamos. Claro. Bueno, eso es lo que han ofrecido. Bueno, lo que te comentaba es que yo he sacado unos datos que encontré, así muy generales para tener más o menos un contexto. En Ecuador existen 455.829 personas con algún tipo de discapacidad. Y hay un cuadro, una tabla, lastimosamente no lo puedo compartir porque, como te digo, tuve problemas con la computadora, pero hablando del porcentaje de discapacidad que aparentemente tendría Cristian Cruz, el titular del Consejo de Participación, él entra en un grado que tiene la tabla, que es del 85 al 100% de discapacidad, equivale al 100% de beneficios. Claro, eso nos explicaba ayer María Cristina Cronfle. Exactamente. Le pedimos que nos explique, ella se sabe de memoria el tema, porque además fue pieza, fue pieza fundamental en la construcción de la Ley Orgánica de Discapacidades. Y ella nos hablaba de los porcentajes, que desde el 30% hasta tal porcentaje hay ciertos beneficios. Y por ejemplo, habla justamente me parece que era del 85 al 100%, al 100% viene a ser 100% de beneficios, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí uno trata de usar la lógica y como tú dices, o sea, contrastamos y tenemos esta información versus lo que vemos en la foto. Y hay que ver todo el reporte de los bienes que ha adquirido el funcionario, bueno, la persona ahora en funciones, a lo largo de este tiempo que ha tenido ese certificado. Entonces, por eso es que yo enfatizaba en las acciones que anunció hoy el ministerio, porque ellos hablan de una revisión total de todos estos carnets de discapacidad, pero solamente los que se emitieron durante la emergencia sanitaria. Entonces, se quedan, eso no tiene sentido, esa es una burla. Se quedan por fuera todos estos casos, justamente, todos estos casos que se vienen denunciando y que generan muchas dudas y
y expectativa en la ciudadanía de conocer exactamente en qué se ha venido usando, y no solamente de funcionarios, de muchas otras personas que quizás no conocemos, que no son figura pública, pero que han venido haciendo mal uso de este documento que muchas otras personas necesitan. Mira, yo te voy a citar un caso de una persona a la que yo respeto y aprecio mucho. Es además un buen amigo, me refiero a Carlos Rabascal. Carlos Rabascal es ingeniero comercial, ha incursionado en la comunicación, es un comunicador estratégico, ha hecho periodismo, él ha sido entrevistador, hoy está, digamos, tiene un rol político, pero ¿por qué lo voy a citar? Porque hoy Carlos, para quienes no lo saben, Carlos Rabascal es una persona que tiene una discapacidad. Él no la oculta y es más, él siempre habla de su propia experiencia de vida. Carlos hoy envió un mensaje a mucha gente a través del WhatsApp. Decía Carlos Rabascal, Tere y amigos internautas, yo nací sin una pierna. En consecuencia, tengo una discapacidad real. O sea, es obvio, una persona que nace sin una pierna tiene una discapacidad real que según el Ministerio de Salud Pública y tal como lo certifica el CONADIS, te vas a quedar loca, Tere, y se van a quedar locos los internautas. Como lo certifica el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS, esa discapacidad, le falta una pierna, pero dicen que es del 42%. No puede Del ser posible. 42% a una persona que nació sin una pierna, del 42%. Me voy a detener antes de seguir leyendo el comentario que hizo Carlos Rabascal el día de hoy. El propio asambleísta Fabricio Villamar ha reconocido que él tiene una discapacidad, el tema auditivo que él ya lo explicó Auditivo. ayer, Sí. del 51%. La asambleísta Marcia Regui dice que tiene una enfermedad crónica y que por eso tiene una discapacidad del 56%. Y a una persona que le falta una pierna, le diagnostican una discapacidad del 42%. O sea, no, Y ojo que es un tema de nacimiento, ¿no? O sea, no estamos hablando de que la perdió en un accidente de no, tránsito. es un tema de No, nacimiento. no Y estamos mira, hablando de que cuando tenía 30 años le pasó esto. O no, no, sea, no. O sea, nació así y Carlos siempre lo ha reconocido. Yo destaco, por ejemplo, eso de Carlos. Él dice, nunca me he sentido diferente ni me he sentido limitado, pero debo reconocer que una discapacidad exige un presupuesto económico específico. Sufrí exclusión y bullying, pero comprendí que salir adelante solo dependía de mí. Me indigna y rechazo que aprovechándose de influencia se obtenga carnés de discapacidad sin merecerlo. Se debe investigar y sancionar a todo aquel que se haya prestado para cometer actos irregulares como ilegales. Y Carlos compartió con sus contactos la, digamos, la fotografía de su cédula de ciudadanía, la fotografía de su carnet de discapacidad, donde le diagnostican discapacidad física del 42% y su licencia de conducir. ¿Por qué cito yo este caso en particular? Lo cito primero porque el propio Carlos se permitió escribir ese mensaje a través de diferentes chats de WhatsApp, ya es un tema público. Luego porque él habla de su propia experiencia de vida y después porque no tiene sentido que a una persona con una clara discapacidad física desde su de nacimiento, le faltó nacimiento. una pierna de nacimiento, Tere, así es, le diagnostican con el 42% y a otras personas resulta que tienen porcentajes mucho más altos. Entonces, hago esta comparación, Tere, sin pretender hacer un juicio de valor porque quiero saber cuál es la respuesta de Cristian Cruz. O sea, ojalá que a las 6:15 la emitan, o al menos antes de las 7 de la noche para compartir con nuestros internautas. Pero yo no Oh, puedo entender, yo viéndole a Cristian Cruz, viéndole, no puedo creer que tenga una discapacidad del del 80%, del 80%. 81%, del 81%. O sea, insisto, tal vez yo estoy equivocado. Tal vez el hombre tiene una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica. Habría que ver cuál es su valoración, pero yo sí hago la comparación con el tema de Carlos. A Carlos le falta una pierna y le diagnostican con el 42%. No lo puedo entenderte. Y dos cosas, Fabricio, con respecto a este tema de las personas que tienen estos carnets de discapacidad. Eh, hay, nos hemos enfocado, todos los medios o toda la opinión pública se ha enfocado solamente en la compra de vehículos, pero la ley le faculta muchos otros beneficios tributarios, de los cuales hasta ahora el SRI no ha tenido un pronunciamiento. SENAE ya tuvo su pronunciamiento, ya dijo la cantidad de vehículos que ha importado, este porcentaje de
de personas de la sociedad, pero, por ejemplo, no sabemos con respecto a los otros beneficios que han adquirido estos funcionarios o estas personas que han hecho mal uso, aparentemente, presuntamente, de este certificado, de este documento, como por ejemplo exoneración de impuesto a la renta, devolución de IVA, y no solamente exoneración de tributos en compra de vehículos, sino de todo tipo de bien, rebajas especiales para el cálculo de impuesto a la propiedad, o sea, son algunas cosas de las cuales sí se espera un pronunciamiento también de otras instancias, como el SRI. Y tampoco se concibe que una persona, por ejemplo, que tenga una discapacidad auditiva, se beneficie de la compra de un vehículo que en teoría serviría para movilizar, para trasladar a una persona que tiene una discapacidad física de movilidad. Entonces son cosas que realmente no tienen lógica ni coherencia al momento de la aplicación de la ley, que quizás así está establecido, pero son esos vacíos lógicos que te quedan. Sí, sí, sí. Yo créeme, yo ratifico lo que dije ayer en este mismo espacio. Yo siento, Tere, una profunda decepción. Siento una profunda decepción porque, claro, uno espera más de las autoridades, uno espera más de la clase política, y no estoy pretendiendo ser utópico ni idealista, ni mucho menos, pero uno elige representantes a la Asamblea Nacional, uno elige un presidente de la República o uno tiene un gobierno, aunque no haya votado por ese presidente y por ese gobierno, hay un gobierno que fue elegido y uno espera como ciudadano que ese gobierno tome las decisiones adecuadas, tanto para sacar al país adelante, pero además respetar, digamos, o tener al menos el sentido común de manejar con decoro su paso por la cosa pública, por la función pública. Cuando yo leo, por ejemplo, escucho testimonios de mucha gente que dice que ha esperado años de años y que no logra acceder a un carnet de discapacidad. Hay gente, Tere y amigos internautas, gente de escasos recursos económicos o gente de la clase media, que necesita tener el carnet de discapacidad no para importar un vehículo de alta gama, sino para poder utilizar para su atención en salud, porque el carnet de discapacidad le otorga a la persona con discapacidad una serie de beneficios, no solamente la importación de los vehículos de alta gama. El tema de la importación claramente se convirtió en un abuso, Eso es lo que se ha evidenciado. Y esto ha generado muchísimo malestar en la gente. Mira tú algunos mensajes. A ver, ¿qué dicen por acá? Carlos Fernando Molina dice, las personas que tienen enfermedades catastróficas no tienen derecho al carné. ¿Estará eso en la ley? Eso le vamos a preguntar a Javier Torres. Yo planteé esa duda, estimado amigo, planteé esa duda ayer como una pregunta seria y me encontré con diversas opiniones de la gente en las redes. Hay gente que dice que sí hay enfermedades raras, catastróficas o huérfanas que por su propia naturaleza le permiten a la persona que está, digamos, afectada con esa enfermedad acceder a un carnet de discapacidades por el tema de la atención médica. Acá, por ejemplo, Willan Marcelo Moreno Durán dice, tengo una secuela de polio de la pierna derecha, mi discapacidad es del 37% y el porcentaje de exoneración es del 60%. No me queda más que decir que esos señores que quieren un carnet, ¿qué dice? Pagando deben ser procesados y destituidos de sus cargos. Hay que ver justamente si, por ejemplo, estas autoridades accedieron de una forma irregular a un carnet de discapacidad. Dice, mira tú, acá hay una denuncia, el alcalde de La Libertad, esto es en Santa Elena, reportó discapacidad e importó 2 vehículos. Ahí traslado eso públicamente para que se den las investigaciones del caso. Veamos qué otros mensajes tenemos de los internautas. Y así van a ir saliendo muchos casos. Uy, un montón. Dice Angie de Díaz, valiéndose el carnet de discapacidad, familiares compran vehículos. Familiares de más de 70 años nunca sacaron licencia, nos dice nuestra internauta. William Cisneros, se abusa a las autoridades para sacar un carnet de discapacidad en 3 meses y me bajaron el porcentaje, tenía 55 y me bajaron. Mira tú. Aquí nos pregunta desde la cuenta Vinesa Bolívar, la abogada María Cristina Cronfle, ¿qué porcentaje tendrá? Ella tiene el 93% de discapacidad. María Cristina Cronfle es una persona que, tiene una condición. Yo la conocí siendo legisladora. Ella se moviliza en una silla de ruedas
pero ella tiene 93% de discapacidad. Pero miren ustedes, ella ayer relataba que nunca se le ha ocurrido siquiera importar un vehículo de alta Un gama. vehículo. Así es. Acá dice, por ejemplo, Clever Arevalo, yo también tengo, no tengo una pierna y digamos, mi discapacidad es del 42%. Dice, no entiendo el tema, cómo una persona que no tiene una pierna le dan un 42% de discapacidad. No lo comprendo. O sea, habrá que revisar las regulaciones. Estoy tratando de leer algunos mensajes de los internautas. Les pido disculpas si no alcanzo a leer todos, pero... Mira, pero aquí nos recuerda un usuario, Carlos Molina, nos está diciendo que el ministro de Salud justamente hoy también dio unas declaraciones, por cierto, las primeras de este caso, y hablaba también de futbolistas ecuatorianos que se han beneficiado con esto, o sea, que también tienen carnet de discapacidad. Imagina. Pero no dijo cuáles, ¿no? No, es que no dio nombres, ni de los futbolistas ni de nadie, ¿no? O sea, se habló así de manera muy general. Qué bárbaro. A ver, ¿qué nos está mandando el doctor Arturo Ruiz? Ya, muchas gracias, doctor Ruiz. Muy gentil, ahí teníamos alguna referencia de algún competidor. Bueno, aquí hay otro usuario que nos recuerda también el tema laboral, ¿no? ¿Qué que dice? a veces, que se me fue el mensaje, pero decía que él tenía el 51%, sí, se van rápido, él tenía el 51% de discapacidad y que a él se le ha hecho muy difícil conseguir empleo. Imagínate. Tere, otro tema. ¿Qué pasó hoy? Explícanos, por favor, recapitulemos lo que anunció hoy el Ministerio de Salud. Recapitulemos, por favor. No sé si son algunos puntos o un solo punto. ¿Qué fue lo que resolvió el Ministerio de Salud? Sí, bueno, como te comentaba, hoy el Ministerio de Salud emitió un comunicado con 7 acciones, así las ha denominado, después del anuncio presidencial de hacer una serie de revisiones y de ajustes a este tema de la entrega de los carnets de discapacidad. Justamente entre las acciones, las he subrayado ahí las más importantes, bueno, son 7 nomás. Está la suspensión de claves de acceso al sistema informático de línea, que es el que permitiría, pues, ¿no? Emitir estas credenciales. La presentación de las denuncias a través de la Fiscalía contra los funcionarios y exfuncionarios de la institución que estarían presuntamente vinculados a estas entregas irregulares. También menciona sanciones administrativas en contra de los servidores, bueno, que van a seguir presentando las denuncias, y aquí el punto 5, que es el que te hacía hincapié hace un momento, la revisión de la totalidad de los carnets de discapacidad entregados durante la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que te digo? Entonces, todo lo demás queda por fuera. Pero a ver, eso termina siendo una burla, Tere, y vas a coincidir conmigo. Por supuesto. O sea, termina siendo una burla, porque el anuncio no era ese. Todos, el presidente dijo, todos entran a revisión. ¿Y qué pasó con el anuncio presidencial, pues? A rato de la hora quedan en anuncios, pues. El otro punto habla del desarrollo de un nuevo software para el Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades, para automatizar el proceso. Y el punto 7, que es el que yo todavía no entiendo bien en qué consiste, o al menos no hay un detalle, habla de un acuerdo ministerial emitido ayer, 1 de julio de 2020, mediante el cual se reforma el reglamento interno para la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad o con deficiencia o condición discapacitante. Yo estuve buscando ese acuerdo en la página, intentando conseguir el famoso acuerdo, y hasta ahora he podido hacerlo. O sea, es un documento que todavía no se conoce bien qué contiene, qué tipo de reforma plantea, ni sabemos los detalles. Algo pasó con mi cámara. Sí, algo pasó por tu cámara porque te quedaste congelada. Sí, a ver sí. si... Me dice que no puedo iniciar la cámara. A ver si no, salte de nuevo. El internet a veces es un desastre. Nos juega esas malas pasadas. Oye, hay una parte de estas decisiones que se anunciaron el día de hoy. Tú decías la suspensión de claves de acceso al sistema informático en línea mientras se suscriben acuerdos de confidencialidad con cada funcionario que conforme el equipo de calificación. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos ya no podemos revisar la base de datos.
Yo quisiera saber eso. Claro, porque Ya lo habla puedo de pensar. suscribir acuerdos de confidencialidad con cada funcionario. ¿Y con qué funcionario? O sea, no se entiende eso Yo no finalmente. entiendo, yo no entiendo. Cuando se requiere más transparencia, lo que hacen es impedir que, por ejemplo, los medios de comunicación podamos acceder a determinada información, que de eso también vamos a hablar más adelante el día de hoy, porque no se entienden Voy... determinadas decisiones. Y Reinicia en todo tampoco, caso. y tampoco se entiende el último punto, que es el que te decía de ese acuerdo ministerial que no está publicado en ningún lado y que nadie nos ha compartido. Sí, totalmente, totalmente. A ver, Sí, cuando voy a se... salir y a ingresar de nuevo Sí. porque la cámara no sé qué le pasó. Sal de nuevo y pídeme permiso de nuevo, yo te admito. A Tere Está Menéndez bien. que nos está acompañando el día de hoy. Para quienes preguntan, José Antonio, no es que se ha ido de primera plana, por favor. José Antonio está viajando a la provincia de Morona, Santiago, para los que se conectaron después de que yo había explicado que el flaco no va a estar este día. Mañana vamos a ver si se conecta desde la provincia de Morona, Santiago. Si primero si llega, ¿no? Por el tema de que el Cantón Morona se declaró en semáforo rojo, del semáforo amarillo volvió al semáforo rojo por el aumento de los contagios. Así que Dios mediante mañana el flaco se vuelve a conectar con nosotros para quienes estaban preguntando. Así que José Antonio, no sé, no es que se ha retirado, no es que se ha ido. A ver, Majo Ruiz dice, es indignante porque a personas que lo necesitamos no para traer vehículos ni para evadir impuestos, sino por buscar un trato adecuado en los lugares de trabajo, nos lo niegan y se lo dieron con altos porcentajes a personas que no lo necesitan. Don Jaime Proaño dice, revisará mis preguntas. A ver, don Jaime, lo que pasa es que se pasa esto rapidísimo, eh, rapidísimo y no alcanzo algunas Que por preguntas a favor nos vuelva a revisar. enviar entonces, Sí, que nos vuelve a enviar porque no las veo, bueno, ¿no? para estar pendiente. Sí. A ver, acá don Luis Gavilanes dice, si le creo al presidente de la República. A ver, voy a insistir en algo que había mencionado el día de ayer. El anuncio generado el día de ayer por el señor presidente de la República es un anuncio importante, pero lamentablemente adolece de dos defectos ese anuncio. Y es un poquito lo que comenté, Tere, amigos y amigas, comenté esta mañana en el programa de radio también en Majestad. El primero, el presidente Lenín Moreno tiene 3 años y 1 mes y un poco más en el poder. El presidente Lenín Moreno, sin embargo, lejos de ejercer un sentido de autocrítica, insiste en responsabilizar a su antecesor, al gobierno de su antecesor, del cual él también fue parte, insiste en responsabilizar a ese gobierno de las acciones, omisiones, errores o escándalos que han saltado en los últimos tiempos. Y ayer no fue la excepción. El presidente Lenín Moreno ha dicho que todo esto nace porque el gobierno anterior decidió retirar la competencia del CONADIS para la acreditación y emisión de los carnets de discapacidades y trasladárselos al Ministerio de Salud. Eso pasó en el año 2013, según las referencias que se tienen. Lenín Moreno Garcés preside el gobierno ecuatoriano desde el 24 de mayo del 2017. ¿Qué ha hecho la administración del presidente Lenín Moreno durante estos 3 años y poco más de 1 mes para enfrentar esta situación? Como se dice popularmente, para poner el cascabel al gato. ¿Qué ha hecho, señor presidente? No basta con responsabilizar al gobierno anterior. Y esta no es una defensa de modo alguno al gobierno anterior. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. El tema es que hay que saber ubicar las responsabilidades correspondientes. Las responsabilidades del gobierno anterior, pero el gobierno actual también tiene responsabilidades. El problema es que no hay un sentido de autocrítica y ya les voy a mostrar algo que da cuenta justamente de esta ausencia de autocrítica del gobierno actual sobre, por ejemplo, el tema de la importación de vehículos. Y el otro tema es que genera un anuncio que termina siendo general, importante sí, pero general, sin establecer especificidades. Por ejemplo, dicen, a partir de este momento se van a emitir placas especiales para los vehículos de las personas con discapacidad. ¿A partir de qué momento? ¿Quién va a emitir las placas? Si la ANT ni siquiera tiene placas para entregar a los vehículos nuevos cuyos propietarios no han podido acceder a las placas. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Va a ser después de la reevaluación? ¿Va a haber una reevaluación? Ayer María Cristina Cronfle decía, no puede haber una reevaluación obligatoria porque hay una normativa legal que impide hacerlo y habría que reformar la ley. Si es que una persona que tiene discapacidad tiene la voluntad de que le puedan hacer esta reevaluación es una cosa,
pero el Estado no le puede obligar a que se reevalúe porque hay un marco legal que le protege o le ampara a esa persona. Entonces tendrían que primero reformar la ley. Una reforma legal, Tere, por experiencia en los temas legislativos, una reforma legal por la vía ordinaria no se aprueba en menos de 3 meses. Y seguramente después de 3 meses ya nos hemos de olvidar de este tema. Entonces, termina generándote una serie de anuncios demasiado generales sin particularizar el cómo y el cuándo. O sea, dice el qué, anuncia lo que va a hacer, pero no explica el cómo, el cuándo, ni el dónde. O sea, las otras preguntas lamentablemente quedan sin respuesta. Entonces, son 2 temas, al menos yo lo siento así, no sé si tú compartes este criterio, Tere, pero son 2 aspectos que yo noté del anuncio presidencial del día de ayer. Es que como todos los anuncios del actual gobierno terminan siendo producto de una presión mediática que se hacen sobre la marcha, quizás con poca preparación, a veces hasta con poco conocimiento de la normativa vigente. Y finalmente es lo que decía algún rato, que lo comentaba cuando me invitaron alguna vez, que termina gobernando para Twitter. O sea, este es un gobierno que termina cediendo o respondiendo o reaccionando a lo que se publica en redes sociales. Por eso es que estos anuncios carecen de todas estas observaciones que has hecho, que has comentado. Entonces, esa es la respuesta que yo trato de encontrar. Ahora, como tú bien lo decías, estamos hablando de una persona que ya lleva 3 años en funciones. Si este tema es algo que ya ha venido sucediendo durante años y que se ha destapado ahora justamente en relación o en vinculación a esta investigación de irregularidades en hospitales públicos, ¿por qué si ya se conocía, o él como una persona también con discapacidad y que también posee este carnet y accede a beneficios, ¿por qué en su momento no hizo la reforma legal correspondiente o planteó, ha enviado muchos documentos urgentes a la Asamblea que no terminan siendo urgentes porque cuando ya la Asamblea los aprueba, resulta que se quedan durmiendo el sueño de los eternos en Carondelet y el veto queda ahí pendiente? Entonces, estos son los temas que realmente preocupan y que deberían preocupar, porque estamos hablando de la atención de un grupo vulnerable que debería ser prioritaria y es un mandato constitucional el acceso a la salud. Entonces, son estos temas que a uno le quedan ese sinsabor de decir por qué no actuó en su momento, por qué no propuso un cambio, por qué el Ministerio de Salud sigue entregando estos documentos, por qué no regresar a esa competencia a quien la tenía. Es decir, muchas preguntas que se quedan sueltas. Sí, sin duda. Y hay una cosa adicional, gracias a la querida colega y amiga Priscila Salazar, que tiene la gentileza de escucharnos, de amplificar esta señal. Muchas gracias. Un saludo para ella, por favor. Sí, querida colega que la apreciamos y la queremos. Nos dice, la cuerda se rompe del lado más débil. Las sanciones que anuncian las autoridades seguramente será para mandos bajos y eso es doloroso. A ver, y aquí viene una tercera parte que yo quiero comentar a propósito de este mensaje de Priscila. Y también lo comenté en la mañana. Se ha develado en las últimas horas que fruto de allanamientos se ha encontrado y se ha desarticulado una red que se ha dedicado a la venta fraudulenta de carnets de discapacidad, cobrando $1,300 por carnet. Sí. No son carnets falsificados, Tere. Son carnets entregados fraudulentamente. Son carnets reales emitidos por autoridad. Exactamente. De una entidad pública, la entidad reguladora del tema. Exactamente. Sale de una institución y se entrega. La entrega sí fraudulentamente. La obtención de ese carnet fraudulentamente. ¿Ya? Pero no termina siendo un documento falso. Es un documento obtenido fraudulentamente. Yo quiero preguntar, esta pregunta la hice en la mañana y la vuelvo a hacer esta tarde. Yo quiero preguntar si es que ya están investigando o si es que ya están, digamos, a la caza de malos servidores públicos, de malos funcionarios del Ministerio de Salud, que deben haber actuado en colusión, en asociación ilícita, con quienes externamente se encargan de ofertar
la entrega de carnés de discapacidad a Los $1,300 tramitadores, por cabeza, los tramitadores. como Ya, los de yo registro civil en pregunto, su momento. a eso me refiero, ¿ya? A eso me refiero. Ya están atrás de esos malos funcionarios, ya están atrás de esos malos servidores. Perdónenme, aquí no es que un externo consigue porque quiere o qué sé yo, o por arte de magia, consigue los carnets avalados por el Ministerio de Salud para venderlos sin la autorización de alguien del Ministerio de Salud. De esto no se habla. De verdad, yo estoy sorprendido porque de esto no se habla. Hay una clara asociación ilícita con malos servidores del Ministerio de Salud. Yo quisiera saber si ya los están investigando. Y voy a hacer un ¿Cómo símil, hicieron, Tere. Fabricio? ¿Cómo hicieron? Porque, mira, recordando el tema de registro civil, yo recuerdo que cuando fui a sacar mi primera cédula de identidad, tenía 17 años. Fui a sacar mi primera cédula de identidad y a mí, el primero que me abordó al llegar al registro civil con mi papá fue un tramitador. Y ese tramitador me dijo, yo se la saco en 5 minutos y deme tanto. Ya ni me acuerdo cuánto era, pero era en Sucre todavía. Y deme tanto. Entonces, pero, o sea, era en la misma institución, Fabricio, o sea, en las afueras de la institución y el tipo tenía acceso a ir, incluso sentaba la gente ahí con el fondo en ese entonces era verde o para menor de edad o el rojo para el mayor de edad. Y todo era un secreto a voces, o sea, todo el mundo sabía que los tramitadores estaban enquistados en la misma entidad. Entonces, ¿cómo sucedió este tema? Porque estamos hablando de un tema bastante similar, ¿no? Que es entrega de un documento. Claro, claro. Y mira, voy a hacer un símil que también este símil lo hice en la mañana. Sí te acuerdas, Tere, de la detención de José Carlos Tuárez, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas del operativo? Ya, era Ya un le negaron la operativo, apelación. ya, pero era un operativo en el que desarticularon una red de tramitadores liderada por José Carlos Tuárez. Que Tuárez supuestamente y su banda decían, y esta red de mafiosa, pedían $20 millones, $20 millones para el nombramiento del director de aviación civil. Ojo con lo que estoy diciendo. O sea, que Tuárez pedía 20 millones para nombrar a un funcionario. En el sector público, el sueldo más alto lo tiene el presidente de la República. Es verdad que en las empresas públicas hay sueldos distintos por su naturaleza, pero la Dirección de Aviación Civil no es una empresa pública. ¿Ya? No. O sea, el director de aviación civil no gana más que el presidente de la República. Pero es una entidad adscrita a un ministerio, o sea, por desde ahí ya te das supuesto, cuenta. claro, pero eso tal vez mucha gente no lo conoce, pero dicen que Tuárez y su banda pedían $20 millones por un cargo o $4 millones por un cargo. Ya, yo pregunto, Tuárez, de ser cierto, Tuárez solito tenía el poder para otorgar un cargo de dirección que lo nombra algún ministro o en algunos casos el propio presidente de la República. Tuárez puede hacerlo, puede nombrar una persona así. Y para nombrar a esa persona tiene que pagarle. O sea, yo no entiendo. Es como cuando el entonces ministro de Agricultura, Rubén Flores, denunció en un discurso público, yo creo que se le chispoteó a Rubén Flores, pero dijo que pedían o que ofrecían $1,500,000 por manejar un ministerio. ¿Te acuerdas? Sí, En el sí, sí. 2018. Y que quedó en el olvido, ¿ah? Porque ya No, no se pues volvió a tocar el tema. no, esa declaración pasó de agache, pues pasó de agache. Pasó de agache. Aquí nadie se escandalizó. Como un blooper quedó. Ah, claro. Entonces, yo pregunto, de ser cierto lo de Tuárez, Tuárez se manda solo. O sea, ¿Tuárez tiene semejante poder o hay alguien de adentro que le pueda ayudar si es cierto lo que se ha acusado de Tuárez, que entiendo todavía está siendo materia de instrucción De fiscal? investigación, sí. Yo pregunto, es que no es así. No dejemos de mirar a ese lado, ¿ya? Y si hay, digo yo, si es que hay alguien que oferta cargos, no es alguien de los mandos bajos. O sea, yo sí creo que hay que hacer una valoración un poquito más amplia sobre los temas y no simplemente repetir el mismo discurso que durante 3 años nos han pretendido meter en la cabeza los ecuatorianos, sin asumir siquiera un sentido básico de autocrítica. ¿Dónde está la autocrítica? Y mira, Tere, yo decía hace minutos, hablaba justamente de la falta, digamos, de decisión presidencial de reconocer posibles omisiones de su propio gobierno.
Mira lo que ha pasado en estos años. Esto publica Diario El Universo hace pocas horas, ayer. Para los internautas quiero que pongan muchísima atención en el gráfico que estoy proyectando, que da cuenta de la importación de vehículos para personas con discapacidad. Miren ustedes, percátense ustedes, pónganle mucho ojo, queridos internautas. Ustedes, como nos están siguiendo en el Facebook Live, pueden revisar con mucho detenimiento los años y el número de vehículos. Vehículos importados para personas con discapacidad. La fuente, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, publica Diario El Universo. Ibas a decir algo, Tere, perdón. Sí, justamente esas cifras, pero solamente del 2018 a la actualidad, las compartió también ayer la ex asambleísta Cristina Cronfle y las recogimos en una publicación de Primera Plana también en redes sociales. Perfecto. Que hablaba justamente de la diferencia entre, por ejemplo, 2018 y 2019, que es abismal. Es abismal. Exactamente. Y yo suscribo a don Más Teddy del Yunda. 200%. Don Teddy Yunda dice, se desataron en el 2018, se desataron en el 2019, querido Teddy. 2019. Verá, en 2010, 182, durante todo el año. 2010, 182. 2011, 291. 2012, 444. 2013, ojo, en 2013 ya pasó la competencia de la emisión de los carnets de discapacidad al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud. Pasa de 444 a 968. En 2014 baja a 900. En 2015 sube a 1052. En 2016 baja a 690. En 2017 baja a 490. Yo no sé si la baja de 2016 tiene que ver con la crisis económica de ese año, que fue el año del terremoto y tuvimos baja del precio del petróleo. Podría atribuirse a eso. Claro, la denominada tormenta perfecta que decía el entonces presidente Rafael Correa. 2017 baja aún más a 490. Y ya en 2018, que es el año completo de la administración de Lenín Moreno, pasa de 490 a 1634. Y en 2019, el año pasado nomás, 4,426. 4,426. Y este año, Tere, acabamos de cerrar hace 2 días el primer semestre del año. De este primer semestre del año, la mitad, o sea, 3 meses, prácticamente el aparato productivo estuvo paralizado por la pandemia. Pese a eso, resulta que las cifras oficiales dan cuenta que entre enero y junio del 2020 se han importado 1,420 vehículos para personas con discapacidad, solo en el primer semestre de un año que ha sido tan complejo por la pandemia y por la situación económica. Este primer semestre del 2020, más que todo el año 2017, que todo el año 2016, que todo el año 2015, que todo el año 2014, que todo el año 2013, que todo el año 2012, que todo el año 2011 y que todo el año 2010. Yo no entiendo nada, Teresa Menéndez. ¿Será que lo sumaron? Todos los años. Ay, mira, y ya la cifra del 2020 te da una idea de que va a superar por encima mucho más al 2018. No sé si llega a la cifra del 2019, que es alarmante, pero al menos la del 2018 está casi que a punto de superarla. Faltan 6 meses todavía. Y faltan 6 meses. O sea, a este ritmo, en teoría, en 2020 se va a superar con holgura la cifra del 2018. Digamos, no sé qué va a pasar con los carros que ya fueron importados, que hay que desaduanizarlos, sobre los cuales hay que completar justamente los, digamos, todos los pasos que dice o que dispone la normativa. Le voy a hacer pasar a Javier Torres, ya está ingresando Javier Torres, quien es el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades. Ya lo vamos a tener en un momento a don Javier Torres para hablar de este tema que ha despertado el interés de toda nuestra audiencia. Tenemos una muy buena, muy interesante visualización a esta hora aquí en la fanpage de Primera Plana. Javier, ¿nos escucha? Buenas noches. Fabricio, buenas noches, un gusto, ¿cómo estás? Qué gusto, los tiempos que le veo a Javier Torres, que además ha sido muy activo a lo largo de los años en
los temas asociados a los derechos de las personas con discapacidad. Me acompaña Javier, la colega periodista y amiga Tere Menéndez, en este diálogo que vamos a tener con Javier, que actualmente es el presidente del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades. Javier, gracias por atendernos. A ver, quiero una reacción suya sobre todo lo que está pasando en estas horas, por favor. Una reacción mía, Chus, es que esa es una reacción muy fuerte porque Hágale. necesitamos como, necesitaríamos 3 horas de programa para poder hablar. A ver, siendo puntual, hay algo que es muy importante, ¿no? O sea, lo primero es desvanecer las circunstancias que hemos enfrentado el CONADIS al no tener las competencias de calificación y carnetización. Nos han sacado el jugo, como quien diría, a todos los empleados que, a pesar de que tenemos gente joven que ha ingresado, y es doloroso porque en realidad las competencias hace 7 años las tiene Salud Pública. Así de puntual, el CONADIS no califica, no carnetiza, el CONADIS vigila la política pública y a pesar de todas estas circunstancias, de las denuncias que ha hecho el CONADIS son a los que se ha llegado a los actos de tener directamente sanciones. Yo creo que aquí hay que tener una visión muy clara de quién te concede, hablemos directamente, porque a lo que vamos es, ¿cuál es el problema ahorita en este punto central? Las personas que tienen un carnet con condición de discapacidad, que no sabemos en realidad de algunos que no tienen esa condición y que se les ha dado un carnet. ¿Quién da el carnet? El equipo calificador del Ministerio de Salud Pública. ¿Quién es el responsable? Las dos partes. ¿Por qué? Primero, porque el calificador tiene que evaluarte, tiene que verte los exámenes, que sea de la institución pública o que te manden a hacer un examen. A veces se demora por esas condiciones del especialista o puede traer del ISFA, ISPOL, IES, los exámenes y le hace valer, perdón. Y luego de eso, lo que tienes que hacer es valorar el médico, tu deficiencia, tu condición, si es que tienes una condición, por ejemplo, traumática, una paraplegia recién, estás en una situación psicológica, puedes pasar ya al psicólogo, o también si es que habría como consecuencia una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial, ¿ok? Y de ahí debes pasar a trabajo social para que te evalúen tus condiciones de vida, actualices datos, dónde vives, estudias, trabajas y todo. Estos 3 componentes te mandan una curva y te definen la condición de discapacidad, ¿sí? Ahí te dice, tú tienes del 30, 35, 31, a partir del 30% tienes discapacidad hasta el 100%. Lógicamente, ante estas circunstancias, lo que vemos es que lo que hemos dicho es, ok, ¿quién calificó a los señores Salcero? ¿Qué es lo que nosotros les reclamamos principalmente a Salud? Y Salud en la actualidad no nos puede dar la información indicándonos de que la reserva, lógicamente, y todo lo demás. Entonces fuimos a la fiscalía y presentamos 3 denuncias. La primera, que es clara, que no somos competentes por lo que salía en los medios y lamentablemente decían que nosotros emitimos el carnet y calificábamos. Desconocimiento total. La segunda, donde pedimos que se intervenga directamente para que se investigue los 3 carnets de los señores Salcero, de los hermanos y de la otra persona. Y la tercera es cuando nos denuncian 497 carnets. En el año 2019, el subsecretario de Servicios de Salud nos notifica que se dan de baja unos carnets porque la persona que hizo esa actividad muy claramente dice que no es la competente y que en definitiva esta señora en cierto modo digitalizó y que no era su competencia primero y segundo que se eran hasta repetitivos los datos. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema parece que dice como que no hay médicos, entonces estuvimos investigando y te meten los mismos datos de esos 440 tienen la misma dirección y el mismo teléfono. ¿Ok? Esas circunstancias que nosotros ya veníamos desde el 2017 anunciando, que ya se metió presa alguna gente, que en ese tiempo, el 2017, se hicieron las investigaciones, vemos que la red, a pesar de haber cogido presos también ahí a un conserje que había del CONADIS, que también le hicimos investigar, por eso cae toda la red también, resulta que ahora vemos que está enquistado todavía ahí la corrupción. Entonces, nuestra preocupación es decir, ok, no es que nosotros nos deslindamos de responsabilidad. Nosotros lo que estamos este rato es decir, señores, vamos a lo más profundo, que es lo que dijo el presidente ayer y lo que el Ministerio de Salud ha ratificado hoy día. Creo que ahí te hago un medio resumen, más o menos de lo que siento en las precisiones que hemos actuado. Lógicamente, habría que desagregar otras violaciones de derechos que los podemos ir aclarando. Correcto. Tere.
Sí, buenas noches, y gracias por acompañarnos. Quería hacerle una consulta. Si bien nos comentaba ayer nuestra invitada, también hablando del mismo tema, que por ley no es permitida una nueva evaluación, pero dadas todas estas situaciones y estos casos que están saliendo a la luz, y sobre todo la preocupante compra de estos carnets de discapacidad a precios de hasta $1.300 por uno de estos documentos, ¿se puede plantear, ustedes desde el CONADIS van a plantear o podrían plantear o están considerando plantear que se reforme esta parte? Y también otra consulta que le quiero hacer es, ¿cree usted que debe regresar esa competencia a la institución que actualmente usted preside? ¿Al CONADIS, perdón? Sí, al CONADIS. Ya. Bueno, lo primero, creo que tuvieron una entrevista con Cristina, si no me equivoco, el día de ayer. A mí me parece muy importante lo que ha tomado Cristina en relación a la competencia relacionada a la calificación, a la recalificación. Era una competencia que teníamos en la ley y que le daba la facultad al Ministerio de Salud Pública de poder pedir, a petición del mismo ministerio, ante la duda, se pedía la recalificación de la persona. O sea, podría decirles, venga, señor, usted mañana se recalifica o le bajo del sistema. Esa competencia, lamentablemente, la perdimos justamente cuando en asamblea se hizo un debate y pusieron en la ley económica, en una ley de simplificación de trámites y procesos, y ahí se perdió esa competencia. Entonces tenemos que recuperar esa competencia que tiene que tener salud. Tiene que haber una reforma, tiene que haber una reforma legal ahí, entonces. Exactamente, y estamos trabajando en eso, ¿no? Que eso es importante y que tenemos que lograr hacer una reforma que ya estábamos pensando dentro de la sociedad civil, del CONADIS, todo lo demás, en relación principalmente, pero eso no deslinda la competencia de que un juez exija por medio del mismo Ministerio de Salud o por medio de la Fiscalía y diga, señor, usted se le levante el acto, se le considera que está, en dudosa, todo lo que tiene que hacer, le exija y le diga que haga la recalificación para considerar su condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque al hacer este acto jurídico legal, lo que tiene que probar es que en ese momento no se aproveche de la condición de discapacidad para las medidas sustitutivas. Y puede decir que ya nos pasó en Guayaquil. Creo que a un exdirector de un hospital, lo cogieron preso, lo arrestaron, lo llevaron, él sacó su carnet de discapacidad y en ese momento justo él saca el carnet del Ministerio de Salud Pública y dice, yo tengo esto, medida sustitutiva. Y la ley le da la medida sustitutiva. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en eso y lo que tenemos que lograr es que estas medidas de acción principalmente estén muy transparentados con la Fiscalía para que se hagan las denuncias pertinentes para poder actuar nosotros. A la pregunta que me dices, si es que volveríamos las competencias, imposible primero y mejor que no, también. ¿Por qué razón? Porque nosotros no calificábamos antes. Nosotros lo que hacíamos en un proceso, y les voy a explicar, la calificación anterior siempre la hizo Salud Pública. O sea, siempre Salud Pública, y tenía también la calificación el IES, el ISFA y el ISPOL, ¿sí? También se hacía la calificación y nosotros teníamos en las ciudades de Quito, Cuenca, Portoviejo y Guayaquil un equipo en cada CONADIS que hacíamos de apoyo con la certificación de salud pública para calificar discapacidades hace años. Pero aquí había una particularidad. Lo que sí hacía el CONADIS era entregar la especie, el documento contentivo, que es el carnet de discapacidad. Por eso le llamaban carnet del CONADIS, ¿no? Hasta ahora le dicen el carnet del CONADIS. Y tienes todavía carnets del CONADIS, porque tienes 333,555 que ya se han recalificado o que son nuevos carnets que tienen de salud pública. Y tienes todavía como 177,000, creo yo, porque somos 485 personas con discapacidad que todavía mantienen esa credencial. Ahí tienes que ver que muchos de esos carnets tienen desde edad de jóvenes y ya capaz que son adultos y su discapacidad se pudo haber vuelto más severa, ¿sí? O sea, avanzada edad. Entonces, el regresar y revertir, cuando nosotros hacíamos eso, es que el hospital
digamos el de Quito, el Eugenio Espejo, le calificaba todo, le ponían los exámenes, le grapaban, le ponían el grado de discapacidad, numeraban las hojas y con eso iban al CONADIS y nos daban a nosotros directamente los documentos y le entregábamos el carnet, o sea, carnetizábamos. Javier, hay algo que, digamos, se ha comentado mucho en estas horas. Y digo, matiza el malestar de mucha gente. Hay gente que se siente engañada, hay gente que se siente burlada, hay gente que se siente defraudada por lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, yo mencionaba un par de casos durante este espacio de información en el curso de la tarde, un par de casos de personas que, por ejemplo, nacieron sin una pierna y que le establecieron un porcentaje de discapacidad física del 42%. Tenemos a un asambleísta que dice que se le ha determinado un porcentaje de discapacidad auditiva del 51%. Tenemos una legisladora que declara que tiene una enfermedad crónica y tiene un carnet con una discapacidad del 56%. Es decir, yo quisiera saber si eso es correcto y si es correcto, ¿cómo se evalúa? No entiendo cómo una persona que le falta una pierna o que nació sin una pierna tiene 42% y una persona que tal vez tiene algún nivel de discapacidad auditiva tiene 51%. Esto llama mucho la atención, Javier. Yo quisiera que nos explique eso. A ver, tú tienes que ver que cuando calificas la discapacidad no quiere decir cuánto te falta del cuerpo, pero son que sea tan crudo y coloquial, ¿no? O sea, no es que me faltan las dos piernas, o sea, es del 50% del cuerpo, debería tener el 50% de discapacidad, más o menos para entender. No soy médico calificador, pero entiendo un poquito de cómo se evalúa, ¿no? El Barenum es un instrumento que te da las condiciones médicas, las psicológicas y las sociales. Cuando se califica la persona, lógicamente tus exámenes respaldan la deficiencia. ¿Qué significa? ¿Soy un deficiente auditivo? ¿O soy un deficiente visual? ¿O soy un deficiente, tengo una deficiencia física? ¿Tengo una deficiencia intelectual o tengo una deficiencia psicosocial? ¿Qué significa? Que una enfermedad provoca una deficiencia y eso llega a ser una condición, en cierto modo, para poderte calificar la discapacidad. Lógicamente, en la audición tienes un tipo de calificación, en la física tienes otro tipo de, por eso es que tenemos 5 tipos de discapacidades. La psicosocial, que es alteraciones de comportamiento de personas. La intelectual, que es intelectual, que sabemos de, por ejemplo, un síndrome de Down. Tenemos la física, la visual y la auditiva. Entonces, en estas 5 connotaciones que tú tienes, los valorativos son diferentes porque son diferentes sentidos del cuerpo humano. En unos son sensoriales, en otros son físicos. Entonces, de pronto, la discapacidad de una cardiopatía, que entre comillas dice el asambleísta, que se tiene que verificar y que es importante, hay varias cardiopatías, 1, 2, 3, 4 y 5, creo, si no me equivoco. La cardiopatía en 3 y 4 o 5 ya se vuelve un problema cardíaco que principalmente son riesgos vida y que, por ejemplo, una actividad, correr o otro tipo de actividades no las puede hacer, limita su vida. Entonces habría que revisar qué tipo de cardiopatía tiene esa persona, ¿ok? Y qué riesgo tiene más de vida. Capaz que a la señora le pueden hacer correr, sale corriendo y le comienza a asfixiarse, se muere y se puede terminar. Una cardiopatía a ese grado puede pasarle. ¿Que se le nota la discapacidad? No. Puede terminar siendo una discapacidad invisible, ¿sí? Pero cuando ves un amputado, ya es mucho más fácil valorarlo. Porque tú vas al médico y te va a decir, oiga, no le va a crecer la pierna de aquí a un año a lo que le califiques, ¿no es cierto? Es evidente la discapacidad. Ahí no necesita, sino que el médico que ve va a ver, va a valorar la pierna amputada, eso le da un valor agregado, le pone el porcentaje, le pone capaz que todavía no ha superado la brecha psicológica, le ve, le pone otros puntos y el punto social le pone lo otro. Y eso se une. Entonces, las variantes son de acuerdo a la condición y a la deficiencia que tienes. No puedes comparar una discapacidad física con la auditiva, pero cuando tú te pones a pensar, sí te da dudas, porque dices, a ver, ¿por qué tiene el 41 y no tiene audífonos? O sea, claro. Si tienes una deficiencia, una audiometría te da una comprobación de una deficiencia. En la mayoría de personas con discapacidad, lo que nos ha pasado es que pierden la audición de un oído y en la otra tienen baja. Ahí hay discapacidad.
¿ok? O sea, no oyes del uno y tienes baja la otra y de pronto no tienes audífono. Puede pasar. O no oyes en las dos y tienes audífono, también hay que ver que tu discapacidad puede bajar. O sea, los valores que se agregan en esas condiciones hay que ver con la audiometría. Es igual que cuando me saco los lentes y no veo, ¿no? Y estoy así, pero me pongo los lentes, supero mi condición, entonces tengo que hacerme un estudio, un examen de agudeza, una campimetría de agudeza visual, donde te dice con corrección, si ves, si te sacas, entonces cuáles son tus limitaciones. En la amputación, lógicamente es tu deambulación, pero si le das una prótesis, ¿va a mejorar un poco la deambulación? Sí, pero no vas a reemplazar el miembro. A fin de cuentas, tienes la discapacidad. No es que la pierna ortopédica le reemplaza la pierna natural. Igual pasa con un trasplante de caderas, perdón, no trasplante, estoy diciendo mal, es cuando te operan y te cambian las caderas, te ponen 2 órtesis, ¿sí? Cuando tú te ponen 2 órtesis, capaz que caminas muy bien, pero no vas a poder correr y tienes 2 cuerpos que no son reales, sino que son artificiales, tienes que mantener la discapacidad. Pero, por ejemplo, Javier, ayer, a ver, el propio asambleísta Fabricio Villamar ha escrito algunos tweets, ha dado algunas entrevistas. Él ha reconocido que tiene una discapacidad del 51% por el tema de uno de sus oídos. Es lo que ha dicho. Ayer yo recibí un mensaje de una persona, de un buen amigo, que me decía, mi madre tiene problemas en los 2 oídos y resulta que ni así llega al menos al 40% de discapacidad según su carné. ¿Cómo se entiende eso? Quisiera que también nos explique eso. ¿Qué te puedo decir, Fabricio? No soy el médico calificador, pero ahí hay un problema que yo siempre he dicho. Mira, tú eres una autoridad. Y yo digo que las personas con discapacidad y las autoridades somos transitorios en el momento, pero la discapacidad es permanente cuando te queda. Yo creo que una persona que en discapacidad, que cuando tiene un cargo público, no es el problema que tenemos la misma capacidad, porque no, o sea, no es el problema tener un cargo público teniendo discapacidad, porque tenemos la misma capacidad y oportunidades para ellos, ¿sí me entiendes? O sea, no hay que ser muy subjetivo y decir, chuta, sino el problema es que quieran engañar y se adquieran una discapacidad sin tenerlo, ¿ok? Cuando tú tienes muy claro esto, ¿qué debería hacer las autoridades o quienes estamos o que nos acusen de decirnos las autoridades o los empleados o los concejales o los alcaldes? Simple, yo haría eso. Siéndome una autoridad, digo, señores, voy a salud, digo, por favor, entréguenme mi expediente. Aquí está, transparentemente, indico mi expediente, me calificó tal y solicito una recalificación para que una unidad específica me recalifique y me diga mi condición de discapacidad. Puta. Eso es lo más lógico, ¿no? O sea, me parece que es lo más ético. Entonces, yo, si fuera Javier Torres, lo haría. Si es que a mí me dirían, usted demuestre su discapacidad, yo dijera, encantado, vamos y háblame de su expediente. Yo tengo, creo, 85, si no me equivoco. Y me va a decir, pero otros tienen en silla de ruedas la misma paraplegia que usted y tienen 75. El presidente creo que tiene 75. Yo tengo 85 porque tengo consecuencia de otras enfermedades. Yo tengo una ileostomía, que es una derivación intestinal, ¿sí? O sea, tuve una gangrena de Fournier, que se llama, que es una enfermedad, uso sonda permanente y eso afectó mi condición de vida. O sea, mi condición física es diferente porque además mi lesión medular es a esta altura. Yo no me puedo sentar en un asiento sin espaldar. Si me siento en un asiento sin espaldar, me voy para atrás. Yo necesito estar bien sostenido en la silla porque yo fui cuadripléjico, no moví los brazos. Entonces, tú puedes ver que en mi contexto físico, de pronto tú me ves y me dices, no, pero si se te ve igualito que el presidente, si te ve más gordito y más fuerte, ¿sí? Pero en mis deficiencias internas orgánicas tengo consecuencia de otras cosas que son los riesgos. Tengo insuficiencia respiratoria porque yo tuve disparos de arma de fuego, me perforaron los pulmones, superé lo de los pulmones, estuve en terapia casi un mes y entonces yo tengo problemas de respirar. A mí el tema del COVID te puede ser muy desastroso porque yo no respiro fácilmente, mi diafragma es más cerrado, entonces tengo problemas de agitación cuando me apresuro mucho, pero tengo que cuidarme. Entonces, cada condición de discapacidad es diferente, pero
Cuando tú hablas, en el caso de la audición, hay que probar directamente los exámenes, las audiometrías, que nos diga claramente cuáles son las limitaciones. No sé si te quedó Tere, algo medio sí, sí, claro. claro que sí. Tere. Sí, bueno, entonces quiere decir con la explicación que nos acaba de dar Javier, que las personas con enfermedades catastróficas sí son también consideradas como una persona con algún tipo de discapacidad, o sea, también podrían acceder a un carnet de discapacidad. Depende. Ahí también, esa es una discusión que siempre mantenemos, ¿no? Y eso discutíamos en el CONADIS, por eso ustedes decían, ¿volverían las competencias al CONADIS sobre la calificación? No, que se quede con salud porque ahí es donde debe estar. Creo que está bien porque además tiene la infraestructura necesaria, tiene toda la infraestructura para hacerlo, tiene 180 puntos para acreditar la condición de discapacidad. Las enfermedades catastróficas tienen otros comportamientos, ¿no? Ahí también hay que ver la severidad, las limitaciones que tienen, y entonces se clasifican y dependiendo de la enfermedad, de la evaluación que tiene, es la que le van calificando la discapacidad. Hay que ver la consecuencia de esa enfermedad catastrófica que provoca dentro de las limitaciones de la vida cotidiana y diaria. Hay muchas que se sientan, hay enfermedades raras también, ¿no? Yo veía un reportaje el otro día que hablaban de los niños con cáncer, ¿no? Y se decía, es que no nos cogieron por el cáncer. Lógicamente, tú tienes un proceso. Cuando tienes un accidente, un derrame cerebrovascular, por ejemplo, hay hemiplegias, tú no puedes, es que ya tuvo la hemiplegia y mañana le das carnet. Tienes que esperar aproximadamente la rehabilitación, unos 6 meses. Si ya no te recuperas en el transcurso del tiempo, ahí tienes que calificar. Creo que el plazo es 12 meses, entonces, si no te recuperaste y te quedó una remanencia de limitaciones, ahí debes calificar porque ya no vas a superar esa deficiencia que tienes que te provoca una discapacidad. Usted decía que la discapacidad es permanente. ¿El carnet tiene la misma duración? ¿Es permanente o tiene fecha de caducidad? Claro, o sea, si hablamos de permanencia, yo digo, el carnet debería renovarse cada cierto tiempo. Yo en mi caso me tuve que recalificar porque yo no tenía por decir, para hacer el ejemplo más claro, yo no tuve la gangrena de Fournier y ya me tocó ver que me limitaba a muchas cosas cotidianas de la vida diaria que sí te limita y entonces me recalifiqué. En el deterioro de la vida y de los años, tú vas acrecentando mayor discapacidad. Te pueden operar, podrás superar, pero los años te deterioran y mucho más a la persona con discapacidad. ¿Qué significa? Que tú en el tiempo y en el transcurso, yo no creo que en la edad que avances los años y termines siendo más joven, ¿sí? Más bien avanzas los años y te deterioras más. Entonces, por ende, puedes ir actualizando el carnet cuando tú consideres necesario y tu discapacidad se va haciendo más fuerte. Te puedes operar, pero los años te van a cobrar también. Es decir, que por ley no hay una limitante, o sea, este carnet es, por así decirlo, indefinido. Exactamente, ahorita está, por ejemplo, lo hemos hecho indefinido por el tema de la situación del COVID, hemos extendido porque muchos carnets se caducaban el 2018 y nos tocó tomar una resolución para darle vigencia indefinida hasta pasar estas circunstancias, ver el nuevo modelo de acreditación con discapacidad y tomar una resolución que cómo vamos a hacer con los 483,000 personas con discapacidad, pero principalmente ahora con la alerta esta de los carnets vamos a hacer algunas auditorías. ¿Usted cree, Javier, en ese sentido que deberían revisarse todos los carnets de discapacidad o, como ha anunciado el Ministerio de Salud, solo los que se otorgaron en el curso de la pandemia? No, todos. Todos. A ver, yo creo que cuando tú vas viendo, tienes que revisar todos los nuevos de salud pública. O sea, debes hacer una revisión. Fabricio, esto es simple a veces. Un equipo calificador podría estar calificando 8 personas, 8 diarias, por ejemplo, exagerando, ¿no? Pero si tú encuentras en el sistema a alguien que está haciendo 30, ¿qué te dice? ¿Qué te provoca? O sea, una duda. Por eso es importante que se debe hacer una auditoría informática, que es lo que pedimos a la fiscal, porque te va a determinar. Entonces, ¿qué auditas? Auditas a todos los equipos calificadores. Es decir, ok, el equipo calificador del Pablo Arturo Suárez hizo en el año 5,000. No estoy diciendo una barbaridad, ya 5,000.
Eso dividido, revisemos cuánto trabajó el equipo y comienzas a ver, hizo 5, 8, 5, 8, 8, 8, 8, pucha, y aparece 30. Puta, qué eficiente el equipo. Vos vas a decir que eficiente el equipo lo hizo, pero ¿en qué tiempo? En el mismo tiempo. Entonces ya te pones dudas y ahí tienes que hacer auditorías. O sea, esa es una forma. Hay otra forma, directamente donde tienes mayor problema y se ha calificado mayor grupo. Recuerda que cuando te vas a calificar, debes llamar al call center y no te vas directamente como pasó aquí con los susodichos, que se fueron allá porque han de haber tenido algún panita, alguna amiguita y tienen su chinchulla, entonces fueron allá, entonces van y sacan rápido. Por eso está resentida la gente, por supuesto. A unos les toca pasarse meses sacando el carnet y estos señores capaz que obtuvieron en un día. Acá tengo una inquietud que es un internauta. Dice, Jaime Proaño dice, a ver, antes de que se me vaya, ¿por qué evalúan el tema social si estudias, si tienes bienes y trabajas? ¿Qué tiene que ver eso con el porcentaje? Dice. Bueno, principalmente lo que te da es la condición de vida, que tienes una posibilidad socioeconómica más estable de pronto, ¿sí? O puedes tener trabajo, ya te ayuda un poquito la condición de vida. No es lo mismo tener discapacidad en el área rural que el área urbana, ¿sí? Y es claro, a ver, si estás en silla de ruedas en el área urbana, tienes centros de atención, podrás tener un mejor transporte, tal vez, o sea, no es que tampoco es maravilla, pero ándate al área rural donde te toca estar en el campo, donde no tienes transporte, donde el centro médico te queda a 2 kilómetros y no tienes el especialista, o sea, la salubridad no es la misma. Entonces, siempre el margen social sí te debe dar una condición de elevar para que el Estado te garantice mayor apoyo. ¿Por qué razón? Menor discapacidad, mayor oportunidad. Mayor discapacidad, menos probabilidades de oportunidad. Y ponte en el empleo, es más fácil a veces integrarse con un 30-40% que tener 80%, ¿sí? Por el tipo de condiciones, y por eso se habla de los sustitutos que reemplazan cuando tienen hijos con discapacidades severas, les reemplaza para que puedan trabajar y hacer parte de la cuota laboral. Entonces, cuando tú ves en esto en consideración, lo tienen que ir valorando, ¿no? Lógicamente, las condiciones económicas varían también, Fabricio, porque si vamos después del COVID y vamos a ver, puedes tener una variante de empleo y, por ejemplo, tu condición de discapacidad en ese momento va terminando, por eso yo digo que tu discapacidad de pronto sube. ¿Qué es lo que el presidente dijo claramente ayer en la noche? El presidente fue muy claro. ¿Por qué abusan y nos roban los derechos que tanto trabajo nos ha costado y le cuesta al Estado? Porque lo que se buscaba desde la misión Manuela Espejo es una persona con discapacidad o el padre de un hijo con discapacidad tiene más gastos que una persona que no tenga discapacidad. Porque gasta en medicina extra, está gastando en ayudas técnicas, está gastando en otro tipo. Por eso es que las medidas de acción afirmativa en cierto modo compensan lo económico, que ya te descuentan el agua, la luz, te ahorras unos $20, ya te ayuda a fin de mes. Entonces, eso es lo que estamos buscando, es que no se abuse de esas medidas de acción afirmativa con esta clase de robos y estafas que existen al momento. Correcto. Tere, ¿vas a hacer alguna pregunta más? Dale, sí, dale, Tere. Tengo una última consulta, justamente por este tema ya para cerrar. Está claro que, bueno, se está destapando una serie de irregularidades en la entrega de estas credenciales, pero ¿ha habido forma, ya sea por parte del Ministerio de Salud o por el CONADIS, de detectar el buen uso o mal uso de estos certificados? ¿O simplemente es una falta de control? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se detectó esto? Mira, cuando tú tienes, nosotros lo que controlamos y en las denuncias, recuerda lo que te comentaba, desde el año 2016-17 nosotros ya denunciamos lo que sabíamos. Por eso es que hubo los antecedentes y las personas presas y todo lo demás. Siempre estamos pendientes, pero hay mucha gente que te dicen, verá, ese señor no tiene carnet. Y le digo, ¿cómo sabes que no tiene? Es que yo le he visto. Y le digo, bueno, pero entonces denúnciame para yo poder hacer una acción legal para poder. No, yo cómo voy a hacer eso. No, deje nomás, yo no me meto en lío. O sea, esa es una particularidad. Yo no puedo dudar, porque estaríamos complicados también en la vida, si dudara también de todos los médicos. Yo digo ahora, los médicos están en primera línea y están salvando vidas, pero hay un grupo minúsculo del 99.9, ese 1%,
están haciendo algo que no es correcto y que tiene que directamente ser responsables y sancionados. Entonces, para mi criterio es importante que nosotros, cuando tú dices cómo podemos actuar, cómo podemos hacer, nosotros tenemos que vigilar siempre y estamos en constante vigilancia. El tema de importación de carros ya detectamos nosotros con la SENAE. Lógicamente, SENAE dice, después de la reforma que hicieron del documento 402, no era así, porque había un problema legal dentro de eso y ahora se está haciendo, porque la administración anterior tenía un criterio, la actual tiene otro, y la respetamos. Y respetamos mucho a María Isabel porque en su capacidad ha logrado detectar, como el caso del señor Salcedo, cuando se detecta, ellos tienen el mérito de detectar que ese carro estaba valorado en menor valor, sabiendo que costaba más desde el país de origen. Y eso es defraudación al fisco. Entonces, claro, pero eso es en el caso de los vehículos, pero en el caso del resto de beneficios como devolución de IVA. ¿No? Se cruzan las bases. Nosotros tenemos un control del SDI cuando vemos devolución de IVA, becas, vamos controlando esos temas. Se va controlando con el SDI. No todos reclaman sus medidas de acción afirmativa, ¿no? Tienes que ver que hay en áreas rurales donde no piden devolución del IVA, por decirte, ¿sí? Más pasa en las áreas urbanas. Por ejemplo, educación inclusiva, becas, se cruza el registro y te vas dando de las condicionalidades, ¿no? Entonces, la investigación de la auditoría actual tiene que ser muy detallada y estamos trabajando en eso principalmente. Javier, lo último, me cuenta un internauta, incluso el canal de televisión Ecuavisa lo acaba de confirmar, que son 3,000 carnets los que se han entregado en medio de la pandemia. ¿Sabemos el universo total de carnets que hay en el Ecuador? Es que 485,000. O sea, de 485,000, auditar apenas 3,000 es una pequeñez, ¿no? Aquí hay un problema. Si hay 3,000 carnets entregadas en fechas de la pandemia, estuvo suspendidos los procesos. Porque estamos en pandemia. ¿Cómo es que entregaste carnets en la pandemia? Y entonces, si todos los hospitales estaban caotizados y estaba. Entonces, ¿dónde se entregaron? ¿Dónde están detectados? Señores. ¿Qué duda? Pero esa es la investigación. No te puedo revelar. No te puedo revelar todo porque desbarataríamos investigaciones y tú sabes muy bien que a veces el decir muchas cosas puede desbaratar lo que se está investigando, ¿no? Pero qué bárbaro. esa es la verdad. Y ten la certeza de que nosotros tratamos de controlar de lo mejor que podemos. Nosotros hemos entregado hoy día un oficio a la fiscal general donde estamos diciendo muy claramente, primero, que se investigue todo el proceso de lo que está pasando. Estamos exponiéndole a ella todos los archivos de la importación de vehículos cuando autorizábamos en el CONADIS, de todos los años que tiene a disposición de ella, que haga las inspecciones, las auditorías que desee, que se investigue desde mi persona y de todo el directorio, todo abierto mis cuentas, abierto todo lo que quieran de todas las personas y de los empleados del CONADIS, para que vean que nosotros lo que hacemos es transparente. Y lo expongo. Si me dicen es importado carro, por supuesto, porque tengo 31 años en silla de ruedas, tengo 57 años y he adquirido mi derecho, pero con transparencia. Los pillos y los sinvergüenzas es a los que hay que perseguir. Pero no solo del lado de las personas con discapacidad. También hay que seguirles a quienes en el Ministerio de Salud emiten esos cargos. Eso es lo que ahí coincidimos totalmente. Javier, gracias por el tiempo y por estos minutos. Me ha parecido muy interesante conocer su explicación, tomando en cuenta su condición de presidente del CONADIS, del Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, y obviamente el seguimiento que usted le ha dado a lo largo de los años por los temas asociados a los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Javier, que tenga buenas noches. Muchas gracias a ustedes y ya con Cristina también han de haber tenido una parte de ahí de lo que hacemos y lo que trabajamos, que también Cristina ha ayudado mucho en muchas cosas. Cómo no. Muchas gracias. Gracias. A Javier Torres, que ha conversado aquí justamente con nosotros en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana Tere. Yo creo que hay un montón de temas que nos ha comentado nuestro invitado en el curso de la jornada del día de hoy, asociadas a
a estas dudas que tienen muchos, ¿no? Mira tú lo que me A mí escribe. la que me acaba de dejar pasmada es la de los certificados entregados durante la emergencia. A mí también. O sea, a ver, primero 3,000 frente a un universo de 485,000 es una minucia, es una cantidad pequeñita, pero además se supone que en la pandemia no debieron Estaba haber entregado. suspendido, claro. ¿Cómo entregan 3,000? Mira tú. Ah, A ver, Mauricio Morales me había escrito al Twitter, dice, no necesariamente desde adentro del Ministerio de Salud Pública, el médico calificador solo se basa en un instrumento y de acuerdo a los certificados médicos emitidos por un médico especialista que se supone previamente hizo los estudios de laboratorio, imagen, etcétera, emite un diagnóstico definitivo para con este antecedente el médico calificador observar el porcentaje de discapacidad para el paciente. Ahora, estos médicos especialistas son particulares o públicos y eso se debe investigar. Claro está, dice nuestro internauta, no podemos decir que los médicos calificadores omitieron ciertos aspectos importantes e imprescindibles al momento de la calificación. Existen varios llamados de autoridades para pedir un turno prioritario para la calificación y recomendación de algún paciente e incluso desde el mismo ente que los representa. Hay muchos cabos sueltos en esta investigación, dice el internauta Mauricio Morales, que me escribió al Twitter. Qué buen aporte. Gracias, estimado Mauricio, por aquello. Creo que no nos podemos ir sin dar la reacción de Cristian Cruz. Ya tenemos, un ¿no? comunicado, sí. Ya lo tenemos. A ver. Ya lo tenemos, aquí, ahí está. Aquí. Ahí para que lo puedas compartir en pantalla. Lo voy a compartir en este momento el comunicado del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miren ustedes. Sobre la información acerca del carnet de discapacidad, informo. En el año 2009, el CONADIS determinó un 81% de discapacidad visual y auditiva. Esto fue el resultado de un accidente en un entrenamiento deportivo en la Universidad Central del Ecuador, producto de un golpe en la cabeza. Por tal motivo y tras los exámenes correspondientes, la entidad correspondiente me entregó el carnet número 17.24932. Sin embargo, esto no impidió que continúe mi actividad deportiva, ya que para competir en artes marciales esa condición es excluyente, tanto así que gané varios campeonatos mundiales. Con este documento tenemos la respuesta de la foto. Sí, pues de la foto que no le impide practicar el karate. Con este documento oficial accedí a tener atención médica prioritaria y en el mes de febrero de este año tuve una cirugía de los ojos de la cual sigo en recuperación. Nunca he comprado un vehículo bien aprovechando la exoneración tributaria. Indico que mi automóvil adquirido en el año 2015 lo hice pagando todos los impuestos al 100%. Esta información es verificable y se encuentra entre varias instituciones en el SENAE, antigua aduana, y a pesar de ser un beneficio para los ciudadanos con esta condición, soy categórico en indicar que nunca he utilizado tal beneficio. Una vez más, invito, como lo hice en la Contraloría General del Estado al inicio de mi periodo, a que estemos vigilantes sobre el accionar de todos los servidores públicos. Nadie está por encima de la ley, dice el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el chat de comunicación del Consejo se posteó justamente el documento que también lo vamos a compartir con nuestra generosa audiencia. Lo mismo que está en el comunicado, pero ya en grande. Sí, pero más grande, paso más grande. Sí, ahí tienen ustedes. República del Ecuador, Consejo Nacional de Discapacidades, carnet de discapacidad, Cruz Larrea, Cristian Antonio, el número de cédula, el número del carnet, discapacidad visual A, porcentaje 81%. Esto es lo que se ha compartido. Bueno, creo que para lo que dice el comunicado se demoraron demasiado en emitirlo. O sea, sí. Digo, esto era fácilmente explicable, ¿no? Sí. Digo yo. Sin tanta espera. Sí. No sé, tengo una duda. Tengo una duda. A ver. Tenemos muchas. No, pero tengo una duda. Voy a compartir de nuevo la fotografía. A ver, yo no quiero de modo alguno hacer un juicio de valor, pero a ver, estoy viendo esta foto. Sí. Mírala con atención. Mira tú la diferencia de colores entre la primera parte que dice República del Ecuador, Consejo Nacional de Discapacidades, carnet de discapacidad, de ese color negro, de ese color negro con el color negro de Cruz Arrea, Cristian Antonio. Con el nombre, el número de cédula y el número de carnet, esas tres. O sea, hay una diferencia en la letra y en el color. ¿O estoy viendo mal? Sí, bueno, sí, en el puntaje, en todo.
¿Mm? Perdóname, pero me parece extraño y en mi condición de periodista y de Porque, ciudadano tengo todo porque el derecho de dudar. si estamos hablando de un documento del 2009, que es lo que dice el comunicado, se podría entender el color desgastado del resto del documento. Ujú. Pero No justo está la parte desgastado. del nombre, el número de cédula y el número de carnet está como en negritas, ¿no? No está desgastado. No está No. desgastado. Bueno, Uf, mucha tela que cortar. Bueno, querida Tere, ¿cómo te has sentido hoy ya? ¿Te ha gustado estar en el programa o no? claro que sí, pero igual nos hizo falta José Antonio, creo No yo. seas exagerada, que el flaco está. Podríamos estar los tres algún momento, ¿no? Claro, por supuesto, pero el flaco ahorita está seguramente con sus propios problemas. ¿Ah? Bueno, déjame compartirte lo que vamos a tener mañana en la primera hora por la señal de Majestad Radio. Vamos a hablar de los tiempos con Fander Falconi. Hablaremos de algunos temas, hablaremos de la coyuntura y hablaremos de un libro último que ha escrito Fander Falconi, El fenómeno Trump, la bestia rubia. Hablaremos con él sobre eso. Fander Falconi, que fue canciller, fue ministro de Educación, fue secretario de Planificación, etcétera. Además, académico de Flaxo. Vamos a hablar sobre, a ver, póngale ojo a ese tema. ¿Eh? Mañana vamos a hablar sobre la reactivación de las peluquerías. Nos va a acompañar Miguel Ángel Caballero. Él es, por si acaso es Caballero, está bien escrito, su apellido es con V, ¿no? No es con B, sino con V. Cuidado, alguien me va a caer. Representante de los profesionales de las peluquerías. Vamos a hablar también sobre el drama que tienen los colegas, trabajadores y ex trabajadores de los medios incautados, sobre todo de las radios, que tienen enormes dificultades, no les pagan las liquidaciones, no les pagan los sueldos. Margarita Constante, quien es representante de los trabajadores de los medios incautados, va a estar con nosotros. Y finalmente vamos a seguir recabando reacciones sobre esta polémica por los carnés de discapacidad. Estará con nosotros Wilson Merino, el director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Ahí tiene usted la agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. Obviamente, como cada día, como cada jornada, esperamos contar con su generosa sintonía. ¿Qué dice Denis Eduardo? Córtate el cabello en la casa, es más seguro. Mi mamá ya se volvió experta en cortar el cabello de mi papá. En esa pandemia aprendió. Sí. Fabri, no quisiera irme sin hablar justamente de la nutrida agenda que vas a tener mañana en la primera hora. Yo vi hoy justamente un reportaje en Ecoavisa que hablaba que son más de 3.600 los trabajadores que serían desvinculados de todas estas empresas públicas que están en liquidación y que para justamente liquidar a estas personas, el Estado requiere de 35 millones de dólares. 35 millones de dólares, que los tendrán. Ah. Seguro que no, pues si todavía les deben. ¿O será que les van a tener esperando, como dicen los abogados, per secula secolorum? Bueno, Tere, que tengas una buena noche. Gracias por haberme acompañado. ¿Eh? Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes también, a ti, Fabricio, a todo el equipo y a todos por seguirnos, por la sintonía. Como siempre, la invitación muy cordial para que mañana a las 6 de la mañana me acompañen a primera hora por la señal de Majestad Radio junto a Silrat Razaviña. 17:30 estaremos reencontrándonos con ustedes en su espacio Suma al Día a través de la fanpage de Primera Plana. Les envío un abrazo a la distancia, de verdad, muy reconocidos porque hoy hemos tenido una sintonía espectacular. Abrazos y disfruten del resto de la noche de este jueves. Buenas noches. Buenas noches.